Ay, nanita, ahora sí estamos viendo la forma de Morena, ahora sí estamos viendo la verdadera naturaleza de la 4T o de algunas personas de la 4T. Sí, efectivamente, Morena o la bancada de Morena en el Congreso de la Unión pretende financiar el fondo de pensiones propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador con recursos de afores, de ahorradores de más de 70 años que no hayan reclamado su fondo de pensiones porque sigan trabajando wherever. Tuve que leer varias veces esta información para no equivocar el tema, para no errar en lo que le voy a comentar. Ojo, esta propuesta que está haciendo justamente la bancada de Morena no venía en la propuesta original del presidente López Obrador. El presidente López Obrador sí dijo que tendría el fondo de pensiones varias fuentes de financiamiento, pero nunca estableció que fueran las propias afores las que fueran esto. La iniciativa, que es del diputado Mier, busca que efectivamente las afores sí financien esto. Ahí le va. La propuesta es específicamente la reforma al artículo 302 de la Ley del Seguro Social para que se pueda disponer de los recursos de cuentas no reclamadas una vez que el titular de la misma cumpla 70 años. El asunto radica en que este dinero obviamente se iría en automático, de pasar esta reforma en automático, directamente al fondo de pensiones, independientemente de que sea la afore que sea. Si usted está en una afore, se la afeita. Ese dinero se va al fondo de pensiones. Obviamente no lo pierde, no pierde el dinero, por supuesto, pero de cajón rompe por completo el tema de las cuentas individuales y la propiedad de las cuentas individuales, porque entonces ya la gente no podría hacer absolutamente nada porque su afore se fuera directamente al fondo de pensiones. Ojo con este dato. Se está incrementando la esperanza de vida en México. Eso es así que, bueno, pues déjeme decirle que pues hay un montón de gente que podría verse afectada por esta decisión en caso de que pasara. Eso es por supuesto. Y mucha gente decide no retirarse hasta ya muy grandes. Y obviamente esto supera en demasía en muchas ocasiones justamente la edad de los 70 o incluso hasta los 75 años. Hay mucha gente que está en esto. Si esto sucediera también, en automático el gobierno recibiría adicionales para el fondo de pensiones un poco más de 40,000 millones de pesos, que también sería otro añadido para la enorme descomunal bolsa que se necesita para financiar las pensiones al 100%, que esa sí es parte de la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque 40,000 millones de pesos, hay que decirlo, no sirven ni para 3 semanas de pensiones. Esa es una bolsa enloquecidamente grande. No hay forma de financiar lo que pretende el presidente y sobre todo, hay que añadirle, esta reforma vendría beneficiando únicamente a 9 millones de personas, no a todos los trabajadores, porque obviamente jubilarse al 100% implica que tienes un trabajo formal y más del 50%, 54% específicamente, de los mexicanos que tienen un trabajo que no es formal, así que beneficia a muy poca gente. Bueno, 9 millones no son pocas personas, pero no es suficiente. Y todo el dinero se iría allí, incluyendo el dinero que estaba en las afores de personas mayores de 70 años. Así están las cosas. Ahora, ¿quiere asustarse de verdad? Como esta reforma es una propuesta para modificar una ley secundaria, entonces Morena solamente necesita el 50% de los votos para lograrla. ¡Ay, güey! ¡Ay, vaya mañanita de noticias terroríficas! El Banco Mundial predice que el nearshoring en México no va a tener gran impacto. Y efectivamente tienen toda la razón, ya lo hemos establecido en este espacio. México llega demasiado tarde
y muy mal al nearshoring, porque la mayoría de las grandes empresas ya se decidieron o se decantaron por Vietnam, ya mejor se decantaron por Corea del Sur, ya mejor se están decantando más por Asia, porque Asia tiene mayor y mejor conectividad, porque Asia ha invertido muchísimo en infraestructura, porque Asia se ha convertido en un socio estratégico que no pone en riesgo las inversiones, cosa que todavía no queda bastante clara en México. Y además México se tardó mucho tiempo en reaccionar con este tema del nearshoring, y cuando empezó medio a reaccionar, la lana ya estaba repartida. De esta forma, entonces, precisamente el Banco Mundial recortó las expectativas del crecimiento económico de México, porque sí, no ve que este fenómeno, el nearshoring, vaya a afectar positivamente a nuestro país. Y ciertamente también hay que decirlo, a pesar de que México llega tarde a este fenómeno mundial del nearshoring, no solamente llega tarde, sino que llega mal. Llega en un plan de condicionar las inversiones extranjeras. Y pues cuando estás viendo que tus competidores asiáticos te están partiendo el hocico con enormes ventajas para las grandes empresas, pues evidentemente pues te quedas, pues, no hay mucho que hacer en ese sentido. No faltarán los agoreros del ultranacionalismo que dirán que no le vamos a entregar a las grandes empresas los espacios. No, hay que ser tan idiotas. No se trata de entregar ese afán ultranacionalista de no facilitarle a las empresas que lleguen. Al final del día, las grandes empresas o la llegada de grandes empresas garantizan que los mexicanos van a tener suficiencia de empleos. Y como cada vez llegan más empresas, pues entonces la competencia por tener a los mexicanos más capacitados y mejor preparados, pues obviamente implicará que inevitablemente se suban los sueldos o los salarios para que entonces se pueda retener al talento mexicano que en las empresas que se instalaron. Y en consecuencia, los beneficios económicos para el país serían mucho más altos. Pero mientras se encuentre con el dique ultranacionalista de gente que sigue insistiendo en parar las iniciativas para mejorar el nearshoring, precisamente por ese afán ultranacionalista y rancio, aunado a cómo se tardó el gobierno en reaccionar, pues sí, efectivamente, el Banco Mundial tiene toda la razón. Definitivamente México ya no alcanzó espacio en la fiesta del nearshoring. Pues sí, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está sopesando la posibilidad de suspender la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mecanismo que inventó el presidente para dirigirse a sus acólitos, a sus solovinos, a sus adláteres, a sus socios, a sus compinches, pues vamos. Está interesante este asunto porque ciertamente hay aristas en los dos lados. Por un lado, por supuesto, lo hemos establecido en este espacio, la mañanera se ha convertido en un lugar en donde se ha utilizado políticamente, no administrativamente, es decir, para inducir a la opinión pública. Y ha sido un espacio muy exitoso en ese sentido, por supuesto. El presidente logró lo que muchos no hubiéramos imaginado hace apenas algunos años, brincarse el dique de los medios de comunicación grandes. Que no estaba tan perdido el asunto precisamente porque los medios de comunicación instituidos, o los grandes medios de comunicación, pues ante la llegada de las redes sociales, pues prácticamente han quedado disminuidos por completo. Y hay gente que incluso ya no ha vuelto a tocar un periódico, no ve la televisión ni tampoco escucha la radio, son cada vez menos y prefieren informarse o desinformarse a través de las redes sociales, lugar en donde el presidente López Obrador tiene muy buena penetración. Eso es por un lado. Pero por el otro lado también hay un tema. Aquí el tema también radica en que si el INE llegara a eliminar, a suspender la conferencia mañanera, ¿qué
tanto rompería esto con el derecho de la gente de estar, de estar informada, iba a decir, de escuchar lo que quiere, pues? ¿Qué tanto se estaría limitando la libertad de expresión? Algo que muchos mexicanos todavía no entienden muy bien, precisamente porque, pues, como lo ejercen a diario, precisamente en las redes sociales, pues, ¿cuál es el problema? Yo lo hago, yo digo cochinada y media en mis redes sociales sin que nadie me esté jodiendo. Y que de pronto llegara en línea a decirme, oye, güey, ¿sabes qué? No puedes porque, porque estamos en elecciones. Yo diría, chinga, ¿por qué? La Constitución me lo permite. No me pueden limitar la expresión de mis ideas. Así sea el presidente. Aunque sea un funcionario público, por supuesto, que también goza de la protección de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Aunque sea para decir tonterías, pero pues precisamente para eso es la Constitución. Esas son las dos aristas. Claro, me podrían decir, no, pues es que el presidente utiliza la mañanera para incidir políticamente y para llevar agenda, para llevar agua a su molino y sobre todo para desinformar. Sí, sí lo hace, sin duda alguna, pero está en su derecho y la Constitución se lo permite. Pero también, por otro lado, el inducir políticamente a su grey a que vayan a votar a favor de Claudia, porque lo hace abiertamente, también constituye una falta grave y, sobre todo, inclina de una manera desfavorable la balanza electoral a favor de una sola persona y deja a los otros dos candidatos en total y completa indefensión. Es difícil tener una posición contundente en este tema. Como periodista, jamás en la vida puedo yo oponerme a que se ejerza la libertad de expresión, sea de quien sea. No puedo, no está precisamente en mi contextura mental y mucho menos profesional. Pero por otro lado también el abuso de estos espacios también compromete el equilibrio justamente en la contienda electoral y eso también al final del día afecta a los mexicanos. Está de pronóstico reservado esto.